La investigación trata sobre las violencias en las poblaciones vulnerables. Lo que nos interesa es articular un estudio de las problemáticas violentas en las poblaciones vulnerables, vinculado también al accionar de las fuerzas de seguridad entre estas poblaciones. El objetivo es, más que nada, comparar a nivel federal las distintas formas de violencia que sufren las poblaciones vulnerables y vincularlo con un estudio también comparativo y también a nivel federal del accionar de las fuerzas de seguridad. Más que nada lo que nos interesa es preguntarnos qué se modificó durante la pandemia sobre las violencias. En particular, sobre las violencias en las poblaciones vulnerables, si se legitimaron nuevas formas de violencia y si cambió en algo el accionar de las fuerzas de seguridad para con estas poblaciones. Para ello lo que vamos a hacer es trabajar en forma comparativa en 10 provincias con el objetivo de pensar un mapa bien complejo de poblaciones, de fuerzas de seguridad y de contextos de legitimación de las violencias. Nos interesa entonces las interpretaciones sobre las violencias que tienen tanto las poblaciones vulnerables como las fuerzas de seguridad. En esta articulación pensamos que vamos a poder tal vez encontrar algo de que se modificó durante la pandemia. El proyecto de investigación tiene como dos estrategias analíticas diferentes, ¿no? Una tiene que ver con el trabajo de campo, que es la realización de entrevistas a las fuerzas de seguridad, a los vecinos y vecinas, a las poblaciones vulnerables y a funcionarios que piensan la forma de policiamiento. Y otra estrategia es el análisis de los medios de comunicación, que tiene un anclaje local y que a partir del análisis de las formas en que aparecen representadas las violencias institucionales, pensamos tal vez también dar cuenta de la distinción entre lo que llamamos casos locales y casos nacionales. Entonces, una de las patas de este proyecto es pensar cómo los medios locales representan las violencias institucionales y cómo también al mismo tiempo algunos casos dentro de los barrios o poblaciones vulnerables que cada nodo ha elegido, algunos casos se transforman en casos locales, se transforman en casos nacionales y otros nunca logran transformarse en casos nacionales. Nos interesa pensar cuáles son las dinámicas dentro de cada espacio diferente, de cada provincia, de cada país, de cada barrio, que hace que un caso se transforme en un caso nacional o no pueda lograr eso. La experiencia fue todo un desafío, ¿no? Fue un desafío porque, si bien existían contactos entre algunos de los grupos que conforman el proyecto, no existía una red, ¿no? No existía una red de investigadores y realmente este proyecto tiene como uno de sus objetivos consolidar esta red de investigadores que se conformó en este proyecto. Y la verdad que el modo de trabajo fue sumamente interesante porque a partir de que salió la convocatoria empezamos a establecer vínculos, contactos, WhatsApp, mail con algunos y algunas de las colegas que trabajaban temas similares en toda la Argentina, pero también, como todos y todas lo trabajaban con perspectivas diferentes, fue muy interesante el proceso también de construcción del proyecto, ¿no? El proyecto fue muy dialogado, digamos, armamos una carpeta en Drive y fue un trabajo continuo en esa carpeta ver cómo íbamos poniéndonos de acuerdo en la construcción del objeto, en la definición de qué era lo que queríamos investigar, también en las cuestiones metodológicas. Entonces, fue un trabajo en conjunto que realmente fue una experiencia para mí completamente nueva y creo que para muchas y muchos de los colegas también fue una experiencia nueva, ¿no? Y que en ese momento fue algo que nos sorprendió porque buena parte no teníamos esta experiencia de trabajo asociativo y entonces
que cuando vimos que empezó a funcionar bien, la verdad que nos pusimos muy contentos de que, aunque sea ese primer paso, lo logramos poner bastante bien, ¿no? De construir ese proyecto fue un buen primer paso para nosotros. El proyecto, digamos, luego de la construcción del proyecto y de la conformación de la red de investigadores e investigadoras, lo que hicimos fue, cuando salió el proyecto, empezar a ver cómo lo poníamos en marcha, ¿no? Y la verdad que en todo esto, la pandemia tiene un lado positivo, que es la posibilidad de establecer los vínculos a través del Zoom y de todas las plataformas que antes no existían o antes no eran tan utilizadas, permitió permitió un trabajo conjunto que la verdad que hasta ahora resulta muy, pero muy efectivo. Lo que estamos haciendo a modo de organización del trabajo es tener reuniones mensuales de los investigadores responsables de cada uno de los nodos, y en esas reuniones lo que hacemos es ir diagramando qué nos falta según el proyecto que habíamos, según las etapas que habíamos establecido en el proyecto, y la verdad que esa parte de la investigación, esa parte de la organización está funcionando bastante bien. Cuando iniciamos el proceso de investigación, estamos intentando comprender cuáles son las modificaciones de las pandemias en las poblaciones vulnerables, cómo la pandemia modificó las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables y cómo modificó también la relación con las fuerzas de seguridad. Cuando escribimos el proyecto, teníamos algunas hipótesis que afirmaban, ¿no? Teníamos hipótesis que sostenían que las fuerzas de seguridad tenían nuevas violencias legitimadas en la pandemia. O sea, partimos nuestro trabajo de investigación con una hipótesis que decía que había nuevas violencias y que esas nuevas violencias tenían que ver con una constitución diferente de las legitimidades durante la pandemia. Que el rol de las policías y de las fuerzas de seguridad como trabajadores esenciales había legitimado algunas formas de las violencias institucionales y que entonces esas violencias habían modificado la relación con las poblaciones vulnerables. La verdad que el desarrollo de la investigación que venimos hasta ahora, no hemos encontrado nada de eso, ¿no? Entonces, para mí lo interesante es que teníamos una mirada cuando hicimos el proyecto, al principio del año pasado, bueno, no tan al principio del año pasado, pero sí a mediados del año pasado, teníamos una mirada sobre la relación entre violencias institucionales y poblaciones vulnerables que por ahora no estamos encontrando. Entonces, los resultados que estamos esperando encontrar tienen que ver con dar cuenta de cómo la pandemia modificó las condiciones sociales de las poblaciones vulnerables y cómo la pandemia también al mismo tiempo modificó las relaciones de las fuerzas de seguridad con las poblaciones vulnerables. Entendiendo que la primera modificación tiene que ver con que las condiciones estructurales de las poblaciones vulnerables se modificaron a través del empobrecimiento, de las condiciones de hábitat, etcétera, etcétera, y también al mismo tiempo entendiendo que la relación de las fuerzas de seguridad con las poblaciones vulnerables mutó en algo al ser las poblaciones vulnerables, al no tener las poblaciones vulnerables, otras instituciones sobre las cuales recargar buena parte de sus problemáticas sociales. Al no tener eso, ¿no? La policía es siempre el primer mostrador del Estado. Las policías y las fuerzas de seguridad son el primer mostrador del Estado. Los desafíos para realizar la investigación durante la pandemia son varios. Una cierta necesidad de reconfigurar las estrategias de investigación en función del cuidado de los investigadores y el cuidado de las investigados, para decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestros sujetos con los cuales nos relacionamos, nuestros interlocutores y nuestras interlocutoras. Entonces, durante la pandemia, nosotros habíamos propuesto hacer trabajo de campo, hacer entrevistas, hacer una cierta cantidad de operaciones de investigación, estrategias de acercamiento con nuestros objetos que tuvimos que reconfigurar. Entonces, para mí, el primer desafío de la investigación en la pandemia tiene que ver con la necesidad de reconfigurar unas estrategias de investigación que teníamos desde siempre y que las utilizábamos de una forma muy aceitada, que requirió entonces durante la pandemia y durante la investigación social en la pandemia requirió una reconfiguración. Eso por un lado. Por el otro también
requiere, y me parece necesario también plantearlo, requiere un desafío, hay un desafío muy fuerte en cómo establecemos un vínculo entre los y las investigadores que estamos trabajando el tema, ¿no? Entonces, no solamente cómo repensamos el trabajo de campo, cómo repensamos nuestras estrategias de aproximación a los objetos, sino también cómo establecemos el vínculo que antes se establecían en reuniones cara a cara, presenciales, con los colegas y las colegas, ahora pensar cómo se reconstruye ese ámbito de discusión en el mundo más virtual, el mundo pandémico, ¿no? Porque por un lado, repito, me parece que la pandemia con el Zoom y con el Meet y con todas las plataformas que permitían las reuniones virtuales, posibilitó la configuración y la construcción de una red, al mismo tiempo también es un limitante a la hora de la discusión, ¿no? Porque las discusiones entre colegas son un poquito más complicadas de realizarse a través de estos dispositivos. Creo que esos son los dos grandes desafíos.